Hay ideas que son, bueno, tan grandes que de verdad moldean nuestro mundo. Definen cómo vivimos, cómo trabajamos, hasta cómo votamos. Hoy justamente vamos a meternos de lleno en una de las más influyentes, la que nos dejó Milton Friedman en su libro Capitalismo y Libertad. Y todo, absolutamente todo, arranca con una pregunta que a primera vista parece simple, pero que en el fondo es muy profunda. ¿Qué conexión real hay entre el dinero que tenemos en el bolsillo y nuestro derecho a votar? La respuesta es, créanme, la clave de todo este análisis. Así que empecemos por el principio. Primera sección, el argumento central de Friedman. Y se trata sin lugar a dudas de una idea que en su momento fue, bueno, revolucionaria. Este libro, publicado allá por 1962, Capitalismo y Libertad, no es un libro cualquiera, ¿eh? Para que se hagan una idea, el Times Literary Supplement lo eligió como una de las 100 obras más influyentes desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de un texto con un impacto enorme. ¿Y quién era Milton Friedman? Pues era una figura clave en la economía del siglo XX. Fue un economista estadounidense muy destacado, ganador del Premio Nobel en 1976, un defensor a ultranza de la libertad económica y, sin duda, uno de los economistas más influyentes de su tiempo. Bueno, vamos al grano. La tesis central de su libro es una idea bastante audaz. Friedman sostiene que el capitalismo competitivo no es solamente vital para la libertad económica, sino que es una condición indispensable para la libertad política. Es una afirmación muy, muy potente. Y esto fue radical porque Friedman, con esta idea, desafió de frente la creencia general de que la política y la economía son dos cosas separadas. Para él, estaban íntimamente ligadas. No se puede entender una sin la otra. Ok, la idea es potente, pero ¿cómo funciona esta teoría en la vida real? Eso nos lleva a nuestra segunda sección, poder, política y mercados. La lógica de Friedman se basa en una distinción clave sobre el poder. A ver, si el Estado concentra todo el poder, tanto el político como el económico, queda muy poco espacio para la disidencia, ¿cierto? En cambio, en un sistema capitalista, el poder económico se dispersa, se reparte en el mercado, y eso crea un contrapeso natural a la autoridad del Estado. Así que, un mercado libre, activo, lo que hace es dispersar el poder. Evita que todo se concentre en manos del gobierno. Lo que se crea es una especie de equilibrio dinámico entre el Estado, el mercado y la libertad de la gente. Pongamos un ejemplo práctico para que se entienda mejor. Alguien decide empezar un negocio. Primero, usa su libertad económica para crear algo nuevo. Si le va bien, su negocio no solo aporta a la economía, sino que le da los recursos para poder participar en la vida pública, para defender sus ideas. Es como un ciclo. Se ve como la libertad económica termina por reforzar los principios democráticos. Claro, esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si el mercado es tan central, ¿cuál debería ser el rol del gobierno? Y con eso entramos a la tercera sección, el gobierno como árbitro. Según Friedman, el papel del gobierno debe ser limitado, pero fundamental. Sus funciones principales serían mantener la ley y el orden, por supuesto, definir y proteger los derechos de propiedad y mediar en las disputas para hacer cumplir los contratos. Básicamente, el gobierno es el que pone las reglas y actúa de árbitro, pero no es un jugador más en el campo. Pero claro, aquí surge una duda lógica. ¿Qué pasa con esos problemas que el mercado por sí solo simplemente no puede resolver? Friedman, de hecho, reconoce lo que se conoce como fallas de mercado y menciona dos casos principales donde el gobierno sí debería intervenir. Uno, los monopolios técnicos, cuando una sola empresa es más eficiente para dar un servicio, como la luz o el agua. Y dos, los efectos de vecindad, que hoy conocemos más como externalidades, por ejemplo, la contaminación, donde los costos de una actividad afectan a otros. Hasta ahora hemos visto la visión de Friedman. Pero para tener el panorama completo, es clave explorar también las críticas. Así que entramos a nuestra última sección, una perspectiva crítica. ¿Es este vínculo entre capitalismo y libertad de verdad tan directo? Y aquí, la pregunta es muy directa. ¿Podría ser que un capitalismo sin control, en lugar de apoyar la democracia, termine por debilitarla? Y no es solo una pregunta teórica, ¿eh? De hecho, críticos de la talla del financiero George Soros han llegado a decir que un capitalismo sin riendas puede terminar creando oligarquías, es decir, una concentración de poder económico tan pero tan grande que al final socava las propias instituciones democráticas. Y aquí está el corazón del debate. Por un lado,
La visión de Friedman. La libertad económica es la gran protectora de la libertad política. Y por el otro, la visión crítica. Esa misma libertad económica, sin control, puede generar desigualdades y centros de poder que ponen en jaque a la democracia. Lo que nos deja con la gran pregunta, una que es tan relevante hoy como lo fue en 1962. ¿Cuál es el equilibrio perfecto entre un mercado libre y una sociedad libre? El debate que Friedman ayudó a iniciar sigue más vivo que nunca, y encontrar esa respuesta continúa siendo uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo.